Amados hermanos, buen día. Les invito a que abran las Sagradas Escrituras en esta mañana en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, y vamos a leer el capítulo 13. Continuamos con el desarrollo de la epístola. Saben ustedes que estamos analizando exegéticamente la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, y por la gracia del Señor, por su sola gracia, hemos podido avanzar hasta llegar al capítulo 13, y ya quedan pocos capítulos para terminar la epístola. Así que estoy orando al Señor, porque es muy probable, si no tengo otra indicación del Espíritu Santo, que comencemos Hebreos. Así que vamos a terminar Romanos, y es muy probable que comencemos Hebreos. Leemos así en la palabra del Señor, Romanos 13, 1, y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6 de Romanos 13 estoy leyendo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Gracias. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, amados hermanos,
Estamos desarrollando Romanos y hemos avanzado desde el capítulo 12, entramos al 13, y hay justamente una conexión entre ambos. Y la conexión es que el apóstol sigue mostrando la obra sobrenatural de la influencia del Espíritu Santo en la vida de los que son regenerados. Por eso es que el sermón de hoy se titula Sumisión sobrenatural. Sumisión sobrenatural. El sermón de hoy contiene 4 puntos principales. El primero de ellos, que se encuentra en Romanos 13, el versículo 1, es el mandato a la sumisión. El segundo punto que vamos a desarrollar, que se encuentra también en Romanos 13, el versículo 1, es el motivo de la sumisión. El tercer punto del sermón, que se encuentra en Romanos 13, versículos 4 y 5, es las consecuencias de la desobediencia. Y el cuarto punto, que se encuentra desde los versículos 7 al 10 de Romanos 13, es la práctica de la sumisión. Acabo de decir que la conexión está en el tema que viene desarrollando. Y noten ustedes que esto es una carta. Tal como ustedes escriben una carta que tiene el hilo de una idea, de la misma manera el Espíritu de Dios ha inducido a Pablo a escribir una carta con un hilo de una idea. Y obviamente lo que está hablando aquí, como lo hemos estudiado desde el capítulo 12, es mostrar que la unidad congregacional, la unidad de la iglesia, estaba apoyada en el último pilar que estudiamos el domingo pasado, que era la acción sobrenatural del Espíritu de Dios en la vida de los redimidos. Entonces, bajo esa misma idea viene barriendo el tema. La unidad está apoyada sobre la obra sobrenatural del Espíritu, que ahora influye en la sumisión de cada convertido a las autoridades superiores. Es obra del Espíritu. ¿Por qué es obra del Espíritu? Porque naturalmente el humano, por consecuencia del pecado, tiene una tendencia normal a la insubordinación. El humano, bajo las consecuencias del pecado, tiene en su corazón el impulso natural a la rebeldía. Yo de mi vida hago lo que quiero, yo soy fulano de tal, a mí no me maneja nadie, mi vida es mía, yo de mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Has oído eso de la gente? Es más, ¿te ha pasado por el corazón alguna vez? Más de una vez nos ha pasado eso por el corazón. Digamos la verdad. Porque es un problema natural. No pasa por el apellido, la raza, la persona, la nación. Pasa por el pecado que hay en el hombre. El punto es este. Entonces, nosotros decimos, de mi vida hago lo que quiero, de mi plata hago lo que quiero, de mis bienes hago lo que quiero, de mis años, de mi cuerpo. Eso es consecuencia de un efecto propio del pecado, que es el corte al acto soberano de Dios de controlarnos para su gloria. Esto es lo que el pecado ocasionó, que el humano esté separado del intento, del objetivo, de que su vida sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho el pecado? Que el humano piense que vive para su propia gloria. Y cuando el pecado nos engaña de esa manera, la consecuencia es que nosotros decimos, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que tengo es para mi gloria, es mío, yo de mi vida hago lo que quiero. Bajo este punto, y en la idea que Pablo trae de explicar sobre qué se apoya la unidad de la iglesia, es que el capítulo 13 habla de que el acto del Espíritu de Dios es justamente atenuar y matar ese impulso de la carne, para que la persona entienda que si es salvo vive para la gloria de Dios y no para estar creyéndose que es dueño de su propia vida. ¿Me han entendido la introducción? Vamos al primer punto. El primer punto es el mandato a la sumisión. En 13:1 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores.
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo creo que con una cuestión de revisión al texto, esto es un misil a la costumbre moderna. ¿Cuál es la costumbre moderna? Busque las redes sociales, la mofa de los gobernantes, la mofa de los modelos gubernamentales, la burla, la rebeldía, el atentado contra el que dirige y gobierna. La palabra de Dios está hablándonos como primer punto del mandato a la sumisión. El término en el original no es una palabra que deje lugar a la determinación nuestra. No está librado justamente a que yo decida si me va a gustar o no someterme a la autoridad. ¿Por qué? Porque es un término en el original que con un carácter imperativo del verbo habla justamente de que Dios ha diseñado que las autoridades estén sobre las personas que ocupan una nación. Entonces el carácter del verbo en el término original está mostrando que no está sujeto a la determinación de la persona, el de querer o no sujetarse, sino que una de las formas, y escúchelo bien porque ahora me va a entender por qué el carácter del término es este, una de las formas que Dios ha diseñado para que el nombre de Cristo sea glorificado, mostrando que un grupo de personas son diferentes a la masa común de impíos. Esa es la iglesia. La manera en la que Dios ha diseñado que se vea a Cristo en la iglesia es a través de la sumisión humilde de sus miembros. El término griego es justamente una palabra que significa colocarse voluntariamente debajo. Colocarse voluntariamente debajo. El término es hupotazo. Es debajo voluntariamente para obedecer. Por lo tanto, mis amados hermanos, la palabra nos deja en claro que estamos frente a un propósito de Dios, un programa de Dios, en el cual estamos involucrados por gracia. Ninguna persona que es miembro del cuerpo de Cristo, redimido por Dios, regenerado por la obra del Espíritu Santo, está en la iglesia porque haya hecho el esfuerzo de abrir las puertas de vidrio y entrar. La persona está dentro de la iglesia cuando en la eternidad fue escogida por el Padre y en el tiempo fue regenerada por la acción del Espíritu que el Padre le ha determinado que Él haga. Y le ha indicado a quienes deben despertar para la gloria de Dios. Esos son los que el Padre le ha dado al Hijo, y el Hijo en la cruz no perdió ninguno de ellos, sino que a todos ellos los resucitará en el día postrero. Porque Romanos dice que a los que antes conoció, los glorificó. Eternidad a eternidad. Y en el medio estamos hoy. Pero estamos en naciones, y esas son las naciones que Apocalipsis dice que de esas naciones muchos estarán postrados ante el trono de Dios, adorándole, y echarán sus coronas y podrán exaltar al Cordero, porque Él nos ha redimido de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. Entonces el hecho de que una nación tenga gente redimida está ligado en el eslabón teológico a este mandato. Qué triste sería que un gobernante diga: los más insurrectos en los actos son los evangelistas. Los peores, si hay alguien que no tenés que buscar para confiarle algo, es a un evangelista. Pero qué hermoso que es cuando te llaman y te dicen: oiga, pastor, ¿hay alguien que pueda de su congregación recomendarme para mi empresa? Pero ¿y por qué me llamas a mí? Y porque yo sé cómo son los evangelistas. No me van a tocar nada de la caja. No me van a hacer un paro por rebeldes. Qué hermoso que es que un presidente diga: si hay gente en la que yo podría confiar para un cargo público, es de la iglesia evangélica. Ahí va Dios. Ahí va Dios.
Tenga mucho cuidado con el Facebook, amado. Tenga mucho cuidado con las barbaridades que se dicen en el Facebook. Porque el propósito de Dios es que la sumisión de Cristo, porque óigalo bien, si usted puede someterse a una autoridad puesta por Dios, es porque Cristo reina en usted. Si la sumisión de Cristo no gobierna tu vida, tu rebeldía pecaminosa fluye por la piel. Pero lo que el Padre ha diseñado es que Cristo sea mostrado en la iglesia, y la manera en la que ha planificado es a través de la sumisión de Cristo, que se encarna por obra del Espíritu Santo y que fluye en la conducta de los redimidos, copiando a su Señor, que fue a la cruz, obedeciendo al Padre cuando no lo merecía. Recorramos algo de Biblia, teología bíblica. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 13. Primera Pedro, capítulo 2 y el versículo 13. Fíjese lo que dice la palabra. Dice: por causa del Señor, sométase o someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Este es el fundamento por el cual estoy enseñando lo que enseño. ¿Por qué dice por causa del Señor? Porque la sumisión de los creyentes a las autoridades es un propósito del Padre para que sea glorificado su nombre a través de los que muestran la sumisión de Cristo en sus conductas. ¿Entendieron? Y el fundamento teológico del cual saco este concepto, que no es mío, es de la Biblia, es 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 13. Pero cuando avanzamos, dice: ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, el impío es insubordinado, es rebelde, es atropellador. Vimos mucho el domingo pasado de eso. El impío quiere llevarse el mundo puesto por encima, porque lo que quiere es que su voluntad premie y su nombre sea exaltado y glorificado y su apellido aplaudido y adulado, y llegar a las altas esferas de la sociedad, productos de la holgazanería del pecado, la vanagloria de la vida. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Humilla y hace sumiso al creyente para que la sumisión de Cristo en su entrega para comprar a los miembros del pueblo santo se refleje en los que están dentro del pueblo santo y glorifiquen a Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, 1 y 2? Veamos la doctrina apostólica. Estamos viendo a los apóstoles hablar. Fíjese usted. 1 Timoteo capítulo 2. Y vemos el versículo 1 y 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces el propósito de Dios es que la iglesia, al entender que Dios ha puesto autoridades, muestre la sumisión de Cristo en la subordinación humilde de sus miembros a las autoridades, y que la actitud de la iglesia no sea el oponerse, el salir a quemar gomas, el salir a hacerse los rebeldes, y que en cambio de eso, de invertir el tiempo en andar por las calles, marcha por la paz,
marcha por Carlitos, marcha por Pepito, marcha por Juancito, marcha por la humildad, marcha por el amor. Ninguno de los que están ahí siente lo que está pidiendo. Es rebeldía del pecado. Es un movimiento que destruye la sociedad. Y no estoy hablando de que los gobernantes sean santos y que hagan todo para la gloria de Dios, porque no es así, y ya voy a llegar a desarrollar ese punto. Estoy hablando de que la iglesia no puede enrolarse con una conducta rebelde que los impíos tienen frente a los gobiernos que Dios ha impuesto. En ambas lecturas bíblicas vimos que las autoridades son puestas por parte de Dios para guardar el orden. Y con esto no estoy diciendo que no sean deshonestos, que no estén robando, que no hagan las cosas mal. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo lo que a mí y a vos te corresponden como creyentes. La palabra que dice que oremos por ellos. Lo acabamos de leer. 1 Timoteo capítulo 2 dice que debemos orar, hacer peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y ahora hago un alto y pregunto. No voy a pedir que levante la mano porque no quiero nada de eso, pero solamente analícelo para usted. En el año que pasó de pandemia, ¿cuántas oraciones usted hizo por el accionar de los ministerios frente a ese problema? ¿Cuántas veces oré yo? ¿Cuántas veces tuvo usted a Fernández, el señor presidente de la nación, en sus oraciones? Ah, no, hermano, pero es que mirá cómo es Fernández. Para, ¿vos crees que la Biblia es libro viejo, no es actual? Entonces yo te digo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Es fácil. Ahora, si esto es actual, hoy hay un gobierno. Hoy hay una nación instituida. Hoy la iglesia está esparcida en esa nación. Los escogidos por gracia de Argentina están en Argentina. Y quiera o no tienen un presidente. Se llama Alberto Fernández. Entonces, si la Biblia está diciendo algo fuera de lugar y de tiempo, entonces la Biblia es un libro viejo, dejó de ser tu autoridad. Y si la Biblia es un libro actual, mi pregunta es, ¿por qué no oras por Fernández? El punto es, ¿el problema está en Fernández o el problema está en el creyente que no ora? Yo no voy a hablar de las cosas que el Señor tratará con él. Yo voy a hablar de las cosas que la iglesia bíblica no hace. Como pastor me corresponde eso. Y lo que le corresponde a la iglesia bíblica, si es sumiso como Cristo fue sumiso, es orar por las autoridades. ¿Me entiende, hermano? Tito capítulo 3. Versículos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Y ahí hay una interjección gramatical, que obedezcan. O sea, es una frase explicativa de lo que significa sujetarse a los gobernantes y a las autoridades. Tiene solo una interpretación del Espíritu de Dios en los 3 pasajes que leímos. Una interjección gramatical es una frase explicativa del concepto que antecede esa interjección. Entonces, ¿cuál es el concepto que antecede? El concepto que antecede es el siguiente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Entonces el que lee dice, pero para ver, recordarme que me sujete a las autoridades. ¿Y qué es eso? Cuando al humano le surge la pregunta frente a un principio, el mismo espíritu ha guiado a que esa interjección esté y que sea una frase explicativa. ¿Y sabe lo que significa el hecho de sujetarse a los gobernantes y a las autoridades? Que obedezcan. Esa es la respuesta. Parece que este libro fuese no actual, ¿verdad? Con el cristianismo de hoy. ¿Y sabe una cosa, mi hermano?
¿O se equivocó Dios cuando hizo el plan? ¿O está mal el rebelde? Yo me inclino por la segunda opción, porque el Señor es perfecto. ¿Ustedes creen que en el desarrollo del plan de redención, que está avanzado, el Señor está viniendo? No me voy a poner a hablar de escatología ahora, pero tengo planificado una serie, pero ahora no lo voy a hacer. Pero está muy cerca, está viniendo el Señor. Día y hora, no se sabe. Tiempo que falta, tampoco. El que lo dice, inventa, porque la Biblia no lo dice. Es fácil. Pero ustedes creen que en el eslabón desde el acto de Cristo en su primera venida a la segunda venida que cubre la era eclesial, este detalle de que Fernández sea presidente se le pasó por alto al Señor? ¿Será que no vio el Señor? Estaba a lo mejor somnoliento en el voto de las urnas y no lo vio, se le pasó, pobre. Y que caiga Trump y suba Biden, se le pasó también, pobre. Son detalles que se le escapó al Señor. Si alguien piensa esto, está creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿usted, pastor, está diciendo que es un santo Biden? No, estoy diciendo que es un impío arriba del gobierno. ¿Y usted está diciendo que Fernández es santo, pastor? No, estoy diciendo que es una persona no convertida, un impío arriba del gobierno. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que nada se le escapa a Dios. Y que están puestos así. No se le escapa a Dios. ¿Por qué no se le escapa a Dios? Porque si yo dijese que se le escapa que haya maldad en un gobierno, entonces tendría que también pensar que el problema de la teodicia es algo que se le ha escapado a Dios. El hecho de que por qué la maldad entró en el mundo. Y todo tiene una sola explicación, porque todo lo que Dios permite, lo permite para su gloria. ¿Y sabe usted qué le da gloria a Dios en medio del permiso de que haya impíos tan malos arriba de un gobierno? Es que usted brille como una persona regenerada y que yo brille como una persona regenerada. Y que el nombre de Cristo sea exaltado en la obediencia y en la santidad de una iglesia bíblica que entiende que hay un mandato a la sumisión. Sin embargo, la Escritura presenta una excepción. Acompáñeme a Éxodos capítulo 1, versículo 17. El faraón, gobernador de Egipto, también ha sido puesto por Dios en aquella época. Hombre insensible, duro, de servicio, frío. Sin embargo, estoy seguro que Egipto pudo ser Egipto para albergar al pueblo escogido. Egipto pudo ser Egipto para albergar al pueblo escogido. Moisés salió de allí porque primero entró José, muchos años antes, y entró con dolor. Y entró habiendo sido humillado por sus hermanos, despreciado. Sin embargo, ni la entrada de José ni la salida de Moisés están fuera del plan de Dios. Y en el medio hay un montón de dinastías faraónicas puestas por el Señor. Pero todas apuntan a su gloria. Todas. Ahora, el punto es este. Hay un dictamen de Faraón: que sean muertos los niños hebreos que nacen. Sin embargo, la palabra dice en Éxodos 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. ¿Y ahora cómo me explica usted esto? Bueno, si usted está siguiendo la exégesis bíblica, debemos analizar lo que enseña la Biblia. Y la Biblia está enseñando que estas dos mujeres
no se subordinaron a una orden de un gobernante. Entonces usted dice, bueno, pero entonces acá hay una contradicción, hermano. Acá la palabra dice que yo me someta a las autoridades que han sido puestas por Dios, pero mirá, Cifra y Fúa, ellas no mataron a los bebés, ellas los dejaron vivos. ¿Por qué dejaron vivos a los bebés si el Señor enseña en el Nuevo Testamento que se tendrían que haber sometido? Pero mira, hermano, aún más, Dios las bendijo. Entonces hay algo que no me cierra, hermano. No, sí, te tiene que cerrar todo. Porque la Biblia nunca enseña que la sumisión a un gobernante debe exceder la sumisión a Dios y a su palabra. Y esa es la respuesta. Cuando la orden de un gobernante transgrede la Biblia, la palabra de Dios, y es opuesta a la gloria de Dios, no es pecado no sujetarse a esa orden que es rebelde ante los mandatos de Dios. Pero algunos creyentes que dicen, bueno, como yo soy creyente y estoy basado en la Biblia, entonces yo no me voy a sujetar a nada del gobernante, porque mira, es canoso, mira, es mal hablado, mira, es un impío, no tiene luz. ¿Qué creen esperar? Si ese presidente te dice, decreto número tanto, insulte el humano que nace en Argentina a Cristo, escupa la Biblia, ¿usted lo va a hacer? Yo no. Si voy preso, voy preso. Y si me ponen un paredón, que tiren los que quieran tirar. Yo sé dónde me voy. Pero no voy a hacer eso. ¿Entienden? Pero que haya una evasión impositiva en un creyente, para que el excedente de la evasión impositiva se lo guarde en el bolsillito y progrese. Eso es lo que ahí dice la Biblia. ¿Entienden? Ese es el punto. Eso no quiere decir de que le acepte a un gobernante insultar a Cristo, ir en contra de la verdad y todo lo demás. Sadrach, Mesach y Abednego, por amor al tiempo no lo leo, Daniel 3, 16, 18, 6, 7 y 10, recibieron el impacto de la orden de Nabucodonosor. Ustedes se deben postrar ante la imagen y adorar. Ellos le dijeron, mira, con eso no vamos a discutir contigo, el Dios del cielo es el quien nos da nuestra orden y yo no voy a hacer eso. Y no se postraron. Y debes saber algo, tú, oh rey, y ahí exalta la gloria de Dios, su nombre. El Señor al cual servimos, Él nos librará de tu horno de fuego. Y eso fue lo que pasó. Porque calentaron el horno 7 veces más, y porque los hombres robustos se quemaron cuando abrieron la puerta con el calor del horno, cayeron muertos. Pero los hombres hebreos fieles al Señor cayeron, y el ángel del Señor se paseaba y no se les chamuscó ni un cabello. Que hubo gloria de Dios a través de una resistencia de 3 hombres fieles a un dictamen que transgredía la palabra de Dios, porque los llevaba a ser idólatras. ¿Se dan cuenta? Entonces, el gobierno te impone ser un idólatra, te impone negar la Biblia, te impone negar a Dios, te impone negar a Cristo, te impone insultar la verdad. No lo hagas. El gobierno te impone un impuesto, pagalo. Sube el presidente a hablar, que ni se escuche de la boca de un cristiano, por lo menos de esta iglesia, un insulto. O más vale que yo no lo escuche. El punto es ese. El punto es ese. Punto número 2. El motivo de la sumisión. Lea usted el versículo 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, el motivo de la sumisión está repartido en 2 conceptos principales. El porque en el texto justamente explica el motivo. Y ahí está diciendo, son puestas por Dios para guardar el orden. Entonces,
¿por qué debe una persona someterse a las autoridades? ¿Y por qué esa sumisión exalta el nombre de Dios y el nombre de Cristo? Porque es muy simple. Porque exalta tu actitud la soberanía divina. Exalta la soberanía divina. Y usted dice, pero ¿cómo, hermano? ¿Por qué exalta la soberanía divina? Y porque yo estoy seguro que ninguno de ustedes quisieran que el país se esté gobernando como se está gobernando. Yo estoy seguro de eso. Hay deshonestidad, hay robo en el gobierno, hay falta de transparencia en la política. Pero eso no es un problema. A ver si nos entendemos. ¿Cómo cree usted que el Señor va a venir a raer, como dice en Isaías, y como lo vuelve a decir Pedro, y como lo vuelve a decir Juan en la Revelación, y como lo dijo Daniel? ¿Cómo creen ustedes que el Señor va a venir a raer a los malos de la tierra si no hay malos que hagan todo eso que a usted le molesta que hagan? La inclusión de la maldad, el permiso de la maldad, este tiempo de maldad, es un propósito. No se le escapó de las manos a Dios. Porque si usted piensa de esa manera, usted no cree en el Dios de la Biblia. Dios hizo todo bueno, menos que los gobiernos sean corruptos. Mientras no te toquen tu fidelidad a la palabra, tu fidelidad a tu culto, tu fidelidad a tu Señor, tu rendición ante tu Salvador, Dios se hará cargo de la impiedad. ¿O usted cree que? Entonces mezclamos los conceptos. ¿Viste? Son unos corruptos y roban. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me guardo la carga impositiva. Es tu pecado, hermano. Para remedio lo va a gastar. Porque son mentirosos y porque son nada, no voy a pagar el impuesto. Que se amontonen las boletas. Vaya. Que cambien ellos primero, después yo voy a ser obediente. No me enseñan el... Exalta la soberanía divina, lo dice la palabra, porque no hay autoridad sino es de parte de Dios. Entonces, como va en contra de lo que quizás vos querés, eso hace de que tu sumisión exalte su soberanía. Va más allá de lo que a mí me gusta, más allá de lo que yo quiero, más allá de lo que como a mí se me ocurre que hay que gobernar. Señor, es tu soberanía. Tú lo has permitido, tú lo has puesto. Estoy en este tiempo. La funcionalidad mía no es cambiarte la manera de ver a vos, cambiarte tu plan a vos. La actitud mía es obedecer tu palabra. Y en tu palabra me pides que yo no les falte el respeto y que ore por ellos y que mi conducta sea obediente a ellos. Segundo, el motivo de la sumisión manifiesta sometimiento a los planes eternos. Entonces, dos aspectos. El primero, exalta la soberanía divina. Lo decidió Él, me guste o no me guste. Él tiene su plan. Punto número 2. Yo me someto a sus planes. Acompáñenme a que veamos esto en la Biblia. Salmos 62, 11. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto. Bueno, lo vamos a leer entre todos. Que del presidente es el poder. Léalo en voz alta. ¿Qué dice ahí? Que de Dios es el poder. De Dios es el poder. ¿Entiende, hermano? Entonces, el motivo de la sumisión, tal como lo dice ahí, que es nuestro punto número 2, es porque debo entender que Dios es soberano en haber decidido quién esté. Y en segundo lugar, es porque yo debo someterme a ese propósito que Él tiene. De Dios es el poder.
Vaya al Salmo 103, el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, menos en Argentina. ¿Quién se rió? Ven. No se puede hablar nada en serio. Primera Timoteo, para ir al Nuevo Testamento y cerrar este punto, en el capítulo 6 y el versículo 15, dice lo siguiente: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él es el único, el Rey de reyes, el Señor de señores, el inmortal, el que habita en luz inaccesible. De Él es el poder, Él es el que reina, Él es el que gobierna sobre los gobiernos. Amados, la iglesia bíblica descansa y se sujeta en un Dios soberano, porque es lo que enseña la Biblia. Punto número 3. Acabamos de ver el motivo de la sumisión, pero debemos ver las consecuencias de la desobediencia. El versículo 4 del capítulo 13 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Punto número 1. Las consecuencias de desobedecer al orden divino establecido por el gobierno es hacerte mal. Porque si están puestos es para tu bien. Dios siempre estableció que los que Él define que estén en autoridad en algún lugar tengan el sustento de los que están bajo el cuidado. Ocurre con los gobernantes, lo dice el capítulo, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores. ¿Qué está queriendo decir ahí? De lo que todos podemos, se les paga a los que nos cuidan. Ese es el orden o el modelo de Dios. Si lo trasladamos a la parte espiritual, cuando el Señor establece el oficio del culto, los levitas debían vivir de lo que ofrendaban los que llevaban el sacrificio, y de las ollas de carne y de lo que se mataba para el sacrificio, ellos comían. ¿Por qué? Porque estaban para servir. Y exactamente lo mismo enseña el Nuevo Testamento con las autoridades espirituales que dan su vida para servir al pueblo santo. Es exactamente la misma línea de diseño divino que recorre toda la Biblia. Y es lo que dice ahí. Entonces, ¿qué hace la persona cuando es insurrecta o insubordinada al gobierno y no aporta con el impuesto? Saca, y usted va a decir: ah, pero sacan de acá, sacan de allá, mirá, se van en avión. Ese no es problema tuyo. El problema tuyo es cuando vos le robás lo que Dios dice que le des. Punto. Lo que ellos hacen con lo que le das es un pecado de ellos y es lo que va a exaltar la gloria de Dios cuando el Señor venga a juzgar esa maldad. Que eso no nos pidió que lo hagamos nosotros. Yo no veo un lugar en la iglesia, un lugar en la Biblia donde el Señor le pida a la iglesia que juzgue al gobernante. No lo veo. Y si yo no lo he visto y usted lo ha visto, por favor, al terminar la reunión, hágamelo ver. Me va a hacer un gran bien. No está en la Biblia. Entonces usted dice: bueno, yo voy a pagar tal, pero este otro, bien. Entonces ahí dice: no, ¿sabe una cosa? Esto es desobedecer al modelo impuesto por Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de esa insubordinación? Que destruimos el bien, porque lo acabamos de leer,
Pero note usted lo que dice: es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Había conocido hace mucho tiempo una persona que tenía una empresa de autos, algo referido a los autos, y por muchos años se evadió impositivamente, porque arrancó trabajando y tenía aspiraciones de llegar a alto, y su concepto era el siguiente: yo voy a trabajar tantos años sin aportar lo que debo aportar, porque es la única manera de que yo pueda hacer algo. Y los pastores hablamos con esas personas y le dijimos: mira, la Biblia enseña otra cosa, te sugerimos que reviertas tu actitud, te sugerimos, nadie le impuso nada, que reviertas tu actitud porque el Señor te va a castigar. Basado en este texto, ¿no? Y siguieron los años. Y sí creció. Evadió impositivamente por más de 10 años. Y vos lo veías al año siguiente, compraba un parabólico de Mitre, no sé lo que sale un parabólico, pero grande. Un salón, 2 salones, 3 salones, y tenía su empresa. Pero en el año 15 pasé por el frente de la empresa y vi una faja roja de la FIT clausurada. Ahí el nombre de Cristo fue pisoteado. ¿Entienden? La consecuencia es el castigo. Y estuvo mal que le hagan eso a un creyente que tenía una empresa y le robó tantos años al gobierno porque quería ser grande. O sea, todavía que estaba en el pecado del orgullo y de la vanidad, quería imponerle al Señor que lo premie, y ocurrió lo que tuvo que ocurrir. En segundo lugar, la palabra dice que la consecuencia es la intranquilidad de la conciencia. Y sabe, eso, mi hermano, es algo torturante en la vida del creyente. La conciencia, y lo dice acá, para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Está bien? Entonces, acá dice también, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia es un mecanismo que Dios ha diseñado en su gracia común para el ser humano. La conciencia es el mecanismo por el cual el humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Y usted dice: no, pero esto no es así, porque el creyente solo tiene luz, el impío no tiene luz. El impío sabe lo que está bien y está mal. El problema es que al estar muerto en su delito y pecado no puede dejar de hacerlo. La libertad del convertido es que, porque Cristo rompió las cadenas de la esclavitud y el Espíritu Santo nos ha regenerado, tenemos el ímpetu del Espíritu para dejar de hacer lo malo. Esa es la diferencia. Pero el creyente tiene conciencia, el impío tiene conciencia. Sí, es un medio de gracia común. Todos tienen conciencia. ¿Qué árbol probó Adán y Eva en el Edén? ¿El de la ciencia de qué? ¿Y qué pasó cuando probaron? Supieron que hicieron mal. Eso es un medio de gracia común. La conciencia santa es un medio de gracia especial, porque el creyente regenerado, al que le ha sido limpiada su conciencia, como dice Pedro, es el que sabe dolerse por lo que está haciendo mal. Y para colmo, por tener el Espíritu Santo, lo puede cambiar porque se arrepiente y pide perdón. El impío sabe que está haciendo mal, pero como dice Romanos 1, ama hacerlo y se complace con los que hacen el mismo mal que él. Esa es la diferencia. Pero acá la palabra dice, por motivos de conciencia. Entonces el motivo de la conciencia es que ese medio de gracia común se activa en el creyente que no está obedeciendo y comienza a tener las punzadas de la angustia del Espíritu Santo para provocar el arrepentimiento. Y esto es algo torturante. ¿Viste? Me hace acordar esas películas cuando hablan de la tortura de la gotita de agua. ¿Alguno vio? Primero la gotita de agua, y el que está ahí se ríe. Cuando pasaron horas, es una de las torturas más tremendas.
enloquece a la persona el ruido de la gota cuando cae en la piedra. ¿Te parece algo que no? La conciencia es como algo así que pica y que pica, y que es un medio que Dios ha puesto y que usa el Espíritu para que no te deje tranquilo hasta que pidas perdón. La podrás dibujar a la situación, la podés fabricar, podés acomodar las piezas para quedar siempre bien parado, pero mira, hermano, si pecaste, ¿querés saber cuál es el camino más corto y el más sano? Arrepentirte. No le intentes mostrar a la gente que sos buenito cuando caíste en un pecado. Caíste y punto. Pedí perdón. ¿Qué se activa? La conciencia. ¿Cuál es el producto de la conciencia? La tortura. Lo dice la palabra. La tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento. De que no hay que arrepentirse. ¿Usted contristó al Espíritu Santo? Bueno, y eso a veces también lo voy conectando teológicamente y son conceptos ligados. El punto es el siguiente: usted contristó al Espíritu Santo, que es lo primero que le va a torturar su conciencia. El Espíritu Santo contristado, ¿qué crees tú que es? A Dios Espíritu Santo sentado en la sillita roja, todo apocado, pobrecito allí tapado con alguna manta, humillado porque tu corazón pecaminoso no le da lugar. ¿Eso tú piensas que es que se contrista el Espíritu? ¿O que el Espíritu se apague, como dice la palabra? ¿Tú crees que es que Dios soberano, todopoderoso, está allí apocado porque tú no lo dejas reinar en ti? El Espíritu Santo, cuando está contristado, uno de sus mecanismos es que deja de estar formando a Cristo y se dedica a picarte con la conciencia, provocando el arrepentimiento. El contristar del Espíritu no es una inactividad, es un cambio de dinamismo hacia otro rumbo. Ese es el celo de Dios. Él nos cela con celo santo. Entonces, no es que el Espíritu esté allí, quietito. No, eso no dice el texto. El texto dice que el proceso normal de la formación de Cristo en tu madurez se detiene en un momento. El pecado está en vos, hay dureza en el corazón. La conciencia comienza a trabajar de forma dolorosa, el alma recibe tristeza y el resultado de la obra del Espíritu, que no está inactivo, te está llevando al arrepentimiento, es que te arrepientas para la gloria de Dios. Punto número 3, las consecuencias entonces de la desobediencia es el castigo por parte de los que están autorizados para castigar. Es el dolor punzante de la conciencia que te lleva al arrepentimiento. Y en sexto lugar, estorba el servicio y provoca dolor. Mis amados, la palabra nos lleva indefectiblemente a entender que estamos puestos para la gloria de Dios. Y por último, ya para terminar, la práctica de la sumisión. Fíjense en lo que dice el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esta es la práctica de la sumisión. La práctica de la sumisión arranca por el concepto claro: lo mejor que hay en la vida es no deberle nada a nadie. A nadie. Si hay entre nosotros deudas, se deben arreglar. Si hay de nosotros para con el gobierno deudas, se deben arreglar. Si hay deuda que no sea del valor monetario o de alguna cuestión física, le debo el auto, la moladora, la perforadora, la computadora, el celular, no importa. Si hay deuda moral, la debemos pagar. Porque lo que la palabra muestra aquí es que la enseñanza no está enfocado en el hecho del elemento que se debe. La enseñanza está enfocada en el hecho de que si yo le devuelvo al que le debo es porque lo amo.
Y si yo me quedo con lo que le debo, no lo amo, le estoy haciendo un mal. Si yo no le doy honra al que le debo honra, me guardo esa honra. Es lo mismo que quedarme con la plata. Si yo no le devuelvo la computadora es porque no estoy respetando lo que es de él y le estoy haciendo un daño. Si yo no le doy lo que me prestó, le estoy haciendo mal. El enfoque entonces de la práctica de la sumisión es que se encierra en el amor al prójimo, que me debe llevar a que debo devolver si se me prestó y a que debo pagar lo que debo. En este caso, la Escritura lo relaciona en todas las áreas y dice: ha cumplido la ley el que paga el impuesto, el que devuelve lo que le prestaron, el que no se queda con la honra y el respeto del que tiene que ser honrado y respetado. Eso dice ahí. La Iglesia Bíblica entonces exalta el nombre de Dios practicando la sumisión. ¿Sabe una cosa? Todo el pasaje nos lleva a exaltar la gloria de Cristo Jesús. Si hay algo que la Escritura quiere en este pasaje mostrar, es la sumisión de Cristo, es la humildad de Cristo, es la disposición de Cristo a estar bajo las directivas del propósito del Padre. Léalo usted en el Salmo 48. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Usted entiende que esta no es una enseñanza que está totalmente desconectada del carácter de Cristo, de la persona de Cristo, de la naturaleza de Cristo. Usted entiende que lo que la Escritura está mostrando en la carta es que el propósito de Dios es que sea visto Cristo a través de la iglesia. El mismo Señor le dijo al Padre: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que el Señor estaba diciendo es: más allá de que yo deje de ser o deje de estar en la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, como dice Filipenses 2 del 5 al 8, Él se humilló, haciéndose obediente. Primero se despojó a sí mismo, sin aferrarse a ser igual a Dios. Y luego que estaba en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque no era lo más lindo, no era lo que Él quería en el sentido humano, no es lo que Él deseaba. ¿Y por qué me baso en decir esto? ¿Se acuerda en Getsemaní lo que Él dijo? Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. El punto es que humanamente el Señor rechazaba ser cargado con el pecado que no cometió, y rechazaba pasar por el dolor de los clavos, de las espinas, de los latigazos, el dolor moral de los esputos, de las burlas. Eso era normal. Pero el punto es que la Biblia está inclinada a mostrar que Él estaba actuando para glorificar al Padre haciendo su voluntad. No estaba enfocado en mirar su beneficio. Y es esa la enseñanza. Es esa la enseñanza. Entonces, mi amado, la palabra está diciendo claramente esto. Vive a Cristo. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Ese es nuestro desafío. Ah, sí. Pero usted es pastor y en algunas actitudes no se le ve a Cristo. ¿Sabe lo que le digo? Tiene razón. Tiene razón. Yo soy pastor y en algunas cosas todavía no se ve a Cristo. ¿Sabe qué? Ese es mi desafío.
crecer para la gloria de Dios. En nuestra vida se debe ver a Cristo. Y en este camino de santidad que llegará hasta el borde de la glorificación, todos de la mano aprendemos juntos. Cristo obró para la gloria del Padre. San Juan 1:1 dice que Él estaba dirigido a Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa frase de Juan, y el Verbo era con Dios, cuando dice allí era con Dios, utiliza una preposición pros, que significa dirigido hacia. La inclinación eterna del Hijo por amor al Padre fue siempre hacer lo que le agradó al Padre. Eso quiere decir la Biblia. Y cuando usted esté empapado de Cristo, usted va a querer hacer lo que le agrada a Dios, no lo que a usted le parece. Por eso Hebreos 10 del 7 al 10 dice: me ha agradado el hacer tu voluntad. Es tu ley la que está en medio de mi corazón. ¿Quién hay en esta mañana que tiene su corazón inclinado al pecado, a la maldad, a la vanidad, que aún no tiene a Cristo en su corazón? Si tú no te puedes sujetar a tus gobernantes, sujetar tu rebeldía personal, sujetar tu maldad impulsiva del alma, es porque Cristo no es tu rey. Porque cuando Cristo es tu rey, naturalmente al vivir a Cristo te sujetarás al Padre. Y como el Padre pensó que haya gobernantes, te sujetarás a ellos, siempre y cuando no transgredan el mandato de la Biblia. ¿Y sabe una cosa? Así avanza la iglesia bíblica. ¿Usted quiere impactar, saldar? Yo sí, por lo menos. ¿Usted quiere impactar Villa Allende, Mendiolaza? Bueno, tenemos la clarita de Lucas. Muestre a Cristo, hermano. Viva el reinado de Cristo para la gloria de Dios. Si hay alguien en esta mañana para el cual Cristo no es su rey, sepa que ese es el motivo por el cual usted es tan rebelde. Sepa que ese es el motivo por el cual se está haciendo tanto daño. Sepa que Cristo vino para pagar el precio del pecado, de la deuda del pueblo santo de Dios en la cruz del Calvario. Él murió por todos y cada uno de los que el Padre le entregó para que Él compre, los resucite y sean llevados a la gloria en el día de la glorificación. Y si usted en esta mañana puede creer, es porque usted es llevado por el Espíritu a entender que el pecado está resumido en un acto, que todavía no cree en Jesús. Así dice Juan 17. El Espíritu convence al mundo de pecado, y de pecado por cuanto no creen en Él. Y lo que el Espíritu puede llevarlo en esta mañana es a que entienda que usted está en pecado por no creer en Jesús. Cree en Cristo, venga a Él, pida perdón por su pecado. El Padre se glorifica en los seres humanos que se entregan a Cristo, creen en Él y muestran a Cristo en su vida práctica. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu iglesia congregada aquí. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Clamamos para que sea exaltado tu nombre en la santidad de tus hijos, y para que sea exaltado tu nombre en personas aún impías, no convertidas, que creen en esta mañana en Jesús y que piden perdón por sus pecados.
Oramos al Padre en el nombre de Jesús.